Hoy Ciudad de Ciudades dedicará su programa a Tacubaya. ¿Qué quiere decir Tacubaya? El por qué en esta zona tan céntrica, importante de la ciudad y toda su historia. Los edificios, sus avenidas, su alameda, los nombres de algunas calles y hechos históricos, los mártires de Tacubaya, el tigre de Tacubaya, la Casa de la Bola, el Parque Lira, el edificio Ermita, San Miguel Chapultepec, la Escandón y todo ello. De eso tratará este programa. Tacubaya. Desde la época virreinal, esta zona de la ciudad ha tenido una gran importancia. ¿Por qué? Por la proximidad precisamente con las fuentes que proveían de agua a estas amplias extensiones de terreno. El cruzar de varios ríos y arroyos por esta zona permitió a que se desarrollaran algunos sembradíos y cultivos de naranjos, de ciruelos y de olivos, lo que además de la elevación y cierto promontorio que tiene en relación al Zócalo, a tan solo 7 kilómetros del Zócalo. Y esto llevó a que durante finales del siglo XVI y principios del XVII, por las inundaciones que tenía la Ciudad de México, que eran muy comunes y características, se pensó en edificar aquí precisamente la capital precisamente de la Nueva España, en que se le diera la posibilidad aquí de asentarlo por las virtudes que tenía, paisajísticas, de elevación, evitar las inundaciones y contar con el vital líquido. Pero las construcciones que ya se habían hecho en aquel entonces, en lo que hoy conocemos como centro histórico, decidieron que ese proyecto no continuara. Pero Tacubaya siempre ha estado en un lugar geográficamente importantísimo. Quizá su enorme virtud y riqueza ha sido precisamente el signo de su destrucción y fragmentación. ¿Por qué? La extraordinaria ubicación permitió a que después fuera la articulación durante siglos siguientes del camino entre el centro, con Mixcoac, con San Ángel, con Santa Fe y otras zonas de la ciudad, lo que lo convirtió en un punto de distribución, en un punto extraordinariamente bien ubicado, además de su elevación. Las grandes fincas que también ahí se asentaban, que fue su característica y virtud, después se convirtieron en un problema para mantener esas grandes extensiones, las cuales se tuvieron que ir fragmentando, como la Casa de los Mier o la Casa de la Bola y muchas otras que tuvieron que fragmentarse porque las sociedades que continuaron no permitían precisamente que se construyeran o que se pudieran mantener esas grandes extensiones de fincas. Así es que su ubicación y las fincas tan amplias y bellas, curiosamente y paradójicamente, generaron que se fragmentara con el tiempo. Pero Tacubaya sigue en pie. Esa imagen la vemos hoy en el metro Tacubaya. Por eso el cántaro que lleva el agua de un lugar a otro ha permitido que esta zona, hoy absolutamente fragmentada por esa ubicación, tuvo la mala fortuna que durante el siglo XX se le fueron haciendo una serie de obras viales que la fragmentaron. El viaducto Piedad, el anillo periférico, la ampliación de la avenida Revolución, la avenida Patriotismo y otras obras de viales fueron las que fragmentaron y rompieron prácticamente todo este conjunto de templos, iglesias, atrios, jardines y casas campestres. Hoy, esta fragmentación quizás sea la virtud que nos invite en este programa a poder explorarla. Es una aventura explorar Tacubaya y a encontrar muchos de sus rincones y riquezas. Una de ellas, sin duda,
Esta iglesia, en la cual nos encontramos en su huerto o atrio, la de Purificación de María, o conocida como la Candelaria de Tacubaya, que podemos observar su barda atrial hacia Avenida Revolución y en la parte posterior la Alameda de Tacubaya. La Alameda y este atrio formaban parte de un cementerio, como se hizo durante siglos hasta el siglo XIX, donde se enterraban precisamente a las personas en estos espacios atriales. Después, con la Avenida Revolución, se fragmentó y quedó ese pequeño jardín conocido hoy como la Alameda de Tacubaya. Nos hemos referido también ya en otros programas a que la única Alameda no es la Alameda Central. Existe también la Alameda Santa María la Ribera, esta Alameda de Tacubaya y las alamedas posteriores que se hicieron hacia el sur de la ciudad y hacia el poniente de la misma. Pero la mayor parte de estas alamedas o jardines o barrios estaban más estructurados o se han mantenido más estructurados. Es el caso de Santa María la Ribera, o hemos visto el centro de Coyoacán, el centro de Mixcoac y de otras, el centro de Tlalpan, donde sus jardines centrales nos permiten articular con mayor claridad con sus templos, con sus edificios civiles, los ayuntamientos, delegaciones, en fin. El caso particular de Tacubaya es lo contrario. Lamentablemente todas estas vialidades lo fueron rompiendo y hoy Tacubaya es como un plato roto. Es un plato que se nos rompió y que tenemos que ir encontrando sus diferentes piezas. Quizá esa sea la aventura y el reto al cual los invito. Vamos a explorar Tacubaya desde esa perspectiva. ¿A qué obedece este obelisco en la Alameda de Tacubaya? Hay que recordar que los hechos históricos siempre dejan testimonio, huellas o marcas en las ciudades. Y tal es el caso de esta Alameda de Tacubaya, que es un honor, este obelisco, a los llamados mártires de Tacubaya. Pero ¿quiénes fueron los mártires de Tacubaya? Hay que recordar que en el siglo XIX el país, México, estaba dividido entre conservadores y liberales. Los conservadores del lado de Maximiliano, por el imperio, quienes lo apoyaban sobre todo generales como Miramón y Mejía. Y por los liberales, Benito Juárez, el insigne personaje benemérito de las Américas. Y quien lo defendía, en este caso, Santos Degollado. Aquí en Tacubaya se lleva a cabo una batalla bastante compleja y cruenta, la batalla de Tacubaya, donde Santos Degollado, los liberales, la pierden, en un afán por ir recuperando la ciudad por los republicanos para derrocar al imperio. Pero al perderla, no solo hay una pérdida desde el punto de vista político, sino también humano muy grave, dado que aquí quedaron esparcidos muchísimos cadáveres, pero heridos de ambos bandos. Y al quedar heridos, muchísimos vecinos de Tacubaya, entre ellos médicos, enfermeros, mujeres y hasta niños, llegaron a auxiliar a los heridos en esta zona. Pero, ¿cuál fue la reacción precisamente de quienes habían ganado la batalla? Que Miramón da la orden precisamente a Leonardo Márquez, conocido como el Tigre de Tacubaya, por la siguiente acción, dado que una vez que habían estado aquí todas esas personas recuperando y rehabilitando a los heridos, mandó matar a todo aquel que se encontraba en este lugar. Fue una de las matanzas más sanguíneas que se recuerdan del siglo XIX. Por eso se reconoce a las personas y a las víctimas como los mártires de Tacubaya. En honor a ellos se erige este obelisco y se reconoce a Leonardo Márquez como al Tigre de Tacubaya. Esa batalla se celebró el 11 de abril de 1859. Por eso también encontramos próximo a este lugar una calle que lleva el nombre de 11 de abril. Fecha muy triste para este barrio y zona de la Ciudad de México.
Tacubaya también es reconocida por su famoso observatorio. A eso se debe el nombre de la calle de Observatorio y el Observatorio de Tacubaya, que fue originalmente una casa campestre del arzobispo de México. Por eso la calle también se llama Arzobispado. Ahí, muy cerca, por cierto, hay un restaurante donde se comen los mejores moles en la Ciudad de México. Bueno, pues ese observatorio fue sede del Sistema o del Servicio Meteorológico Nacional por muchos años, dado que el primer observatorio fue colocado precisamente en el castillo de Chapultepec, en el Alcázar, por Maximiliano, y posteriormente es cuando se va a este lugar. ¿Debido a qué? A la elevación que siempre Tacubaya ha tenido en la parte central de la Ciudad de México. Después, con los años, debido a la gran iluminación que existe en la Ciudad de México y el reflejo, se tuvo que mover hacia San Pedro Mártir en Baja California, y hoy está bajo la custodia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es digno de reflexionar el cómo estas fincas tan amplias, las fincas campestres realizadas durante los siglos pasados, pero sobre todo que tuvieron su esplendor en el siglo XIX, pueden mantenerse hoy. Difícilmente algún particular lo podría hacer. Por eso han quedado en manos de diversas fundaciones, como la Fundación Mier y Pesado, que se ha encargado precisamente de lo que fue parte de la ermita de Tacubaya, donde se encuentra el famoso edificio ermita, los Isabeles y otros bienes de esa fundación, que también lo tiene hacia la Villa de Guadalupe en el Instituto Mier y Pesado. Pero aquí en el Parque Lira, que está apoyado precisamente por la Delegación Miguel Hidalgo, por el gobierno de la ciudad, la finca que correspondió a La Hormiga, hoy Residencia Oficial de Los Pinos, por la Presidencia de la República, y la Casa de la Bola, este extraordinario jardín y casa enorme, museo con colección de piezas artísticas, sobre todo del siglo XIX, que la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de la Lama hace posible su mantenimiento. No es viable pensar en otra forma de mantenerlas si no es bajo esquemas de esta naturaleza, y los edificios e instituciones se deben de ganar la vida. Es por ello que aquí se realizan muchas actividades culturales, recreativas y sociales que permiten precisamente la vida de ellos. Del Parque Lira, ¿qué podemos decir? Su nombre lo lleva porque, como una extensión y parte de lo que fue la Casa de la Bola, la familia Lira Mora, quien fue el propietario, por eso lleva ese nombre y perduró a lo largo del tiempo. También su nombre lo lleva la avenida que da acceso al mismo. Y observamos que en algunos de sus estanques y diferentes elementos para captar el agua que lo permite precisamente su terreno tan accidentado, hoy es un lugar para los jóvenes. Es una de las escatopistas que existen en la ciudad para deleite de los jóvenes y entretenimiento con mayor tradición y arraigo aquí en Tacubaya, sobre todo. Pero seguimos viendo en esos caminos sinuosos la pérgola, su camino deprimido que nos lleva precisamente hasta el remate de la Casa Amarilla, hoy Delegación Miguel Hidalgo. Toda esta riqueza de amplia extensión con áreas verdes se encuentra en los lomeríos de Tacubaya, ya en la frontera de lo que con el tiempo se llamaría las Lomas de Chapultepec. Pasemos este esplendoroso jardín de la Casa de la Bola aquí en Tacubaya y conversemos con la presidenta de la Fundación Cultural Hagenbeck, Leonor Cortina. Aquí en la Casa de la Bola nos encontramos con la maestra Leonor Cortina, quien es la presidenta del patronato de la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de la Lama. Maestra, qué gusto que nos reciba aquí y compártanos un poco la historia de
este fantástico lugar. El gusto también es de nosotros, que estén ustedes aquí en su casa. Pues lo interesante de esta casa fue una finca campestre durante el virreinato. Aquí se producía aceite de oliva, había 800 olivos y también se producía pulque, cosa curiosa, había 2500 magueyes. Y había además un huerto, como toda casa de campo en aquel entonces, que le llamaban casa de placer, tenía su huerto. Sabemos todo esto de la producción de aceite de oliva por los documentos de la época y lo del pulque, porque además en la planta baja existen vestigios de la producción del aceite de oliva, existía, y también de la producción del pulque. ¿Y por qué Tacubaya? ¿Cuáles son las bondades de Tacubaya para haber emplazado esta finca campirana? Porque Tacubaya estaba muy próxima a la ciudad de la villa de Tacubaya, ¿verdad? Aquí había muchos molinos, era muy famosa por sus molinos y por la producción también de aceite de oliva. Y por su proximidad a la Ciudad de México, desde el virreinato se convirtió un poco en una villa de descanso. Y ya en el siglo XIX va a tener un apogeo como para casas campestres impresionante. Nada más que esas casas campestres, todas eran estilo francés, estilo del porfiriato. Casas enormes, fabricadas con mármoles, con una serie de materiales importados de Europa, de Francia principalmente, que en aquel entonces Francia en el siglo XIX era el centro del mundo. Y esta casa sobrevivió, no obstante que era colonial y muy sobria, logró sobrevivir y no se destruyó para construir esas mansiones que ahora han sido destruidas desgraciadamente. Bueno, esta casa, que es un museo también, la Casa de la Bola, Casa Museo de la Bola, se encuentra a un costado del Parque Lira, sobre la avenida Parque Lira. ¿Por qué se llama de la Bola? Esa es también una incógnita para nosotros. Tenía en los grabados que hizo este famoso artista del siglo XIX, Casimiro Campestre, la Casa de la Bola aparece a distancia y tiene como una especie de soporte, y sobre ese soporte en la azotea, ese soporte lo tenía en la azotea, una gran bola. No sabemos para qué era, posiblemente era una especie de tanque de agua, tenemos que averiguarlo, es uno de los tantos pendientes que tenemos. Y era la forma de identificarla desde el siglo XIX. Porque también en algunas leyendas urbanas comentan de que hubo una revuelta aquí en la época de la Revolución y se le llamó como la Casa de la Bola porque a la bola se le llamaba a todo el grupo humano que protestaba por algo cuando había una revuelta. Sí, también eso podría haber sido por de la bola, que inclusive Gamboa tiene una novela, un escritor del siglo XIX, sobre la bola, que eran esas rebeliones espontáneas de las localidades de México ante el descontento del alcalde, en fin. ¿Qué es hoy la Casa de la Bola? ¿Qué ofrece como museo y qué actividades tiene? La Casa de la Bola ofrece como museo algo muy interesante, porque es un museo para todo público, es decir, toda su planta alta está puesta tal como la dejó nuestro fundador, don Antonio Agenbeck, con alguna que otra afinación. Por ejemplo, había mueble espectacular, colonial, una mesa maravillosa que tenía abajo, la pasamos arriba, en fin, pero está tal cual él la dejó. Entonces es un recorrido por todos sus interiores. Don Antonio tuvo un gusto muy particular. Él creció en una casa del siglo XIX, que en aquel entonces, sobre todo en la segunda mitad del XIX, eran casas que parecían bazares de antigüedades. Cortinajes, tapices, espejos, candiles y cantidad de muebles. Ese es el estilo de esta casa. Por lo tanto, es una casa muy atractiva para el público, porque también ve la forma de vida de un señor don como era don Antonio, porque era, por cierto, por el lado de madre, descendiente del minero más rico del siglo XVIII, el Marqués del Apartado. Que tiene su casa precisamente en el centro de la ciudad. Frente al Templo Mayor. Exactamente. Hoy se descubrió como Templo Mayor. Yo quiero felicitarlas porque el mantenimiento de estos jardines realmente es sorprendente. No hay una hoja seca, todas las plantas están en su esplendor, bien regadas, las fuentes, los elementos decorativos, todos pulidos. Es una casa, es un jardín realmente maravilloso. Justamente otro de los jardines emblemáticos de Tacubaya es el jardín de la casa de Luis Barragán, aquí muy próximo
a este lugar donde hay muchas clivias. El propio Luis Barragán tenía en su jardín este aspecto también mucho más silvestre de la naturaleza, no tanto de un jardín afrancesado, sino más silvestre y selvático. Sí, hay personas que han comentado, hay raras, no, muy pocas, que por qué no lo hacemos pasto, Dios nos libre, ¿no? Y eso es una belleza. Mira, por ejemplo, estas palmas maravillosas que le llaman quentias, las tenía también don Antonio en un corredor de la parte de enfrente de la casa, que lo tenía cubierto con ventanales, ¿ves? Porque aquí, como está en una colina, hace mucho viento y en ciertas épocas del año hace frío, mucho frío, ¿ves? Porque estamos en lo alto de la villa de Tacubaya. Entonces estaban todas empiojadas, bueno, y yo no sabía qué hacer porque decía, son plantas de sombra, y mi sobrina me dice, no, ponlas en su maceta, que se ambienten en el jardín, y si ves que se ambientan, ahí las siembras. Y fueron recorriendo uno que otro lugar, y mira nada más. Y otra cosa que hemos visto, hemos aprendido todas con este jardín, ¿ves? Porque hemos aprendido que la proximidad de las plantas las defiende de la sequía. Se conserva la humedad. Se protegen entre ellas mismas. Entre ellas mismas se pelean por el sol, pero se protegen entre ellas mismas. Se arropan. Exactamente. También exactamente en el invierno. Para entrar aquí al museo, ¿qué se requiere? Cualquier ciudadano puede entrar, ¿y qué se va a encontrar en su interior? Cualquier ciudadano puede entrar. Entre semana, visitas guiadas previa cita. Llaman a nuestros teléfonos. Y todos los domingos está abierto de 11 a 5 de la tarde con visitas guiadas. Cuesta 20 pesos la entrada, pero para personas de la tercera edad pagan la mitad y niños menores de 12 años no pagan nada. Además, es de 11 a 5, ¿verdad? Comenté eso. Tenemos casi todos los domingos en los 3 museos que están bajo nuestro cargo, tenemos actividades, conciertos, conferencias, además talleres de arte para la familia. Hicimos uno extraordinario que no da tiempo de explicar sobre la figura de José María Velasco y lo que se encuentran es el interior de la casa, ¿ves? Recorrer una casa como se habitó. Y eso es muy interesante. Es el equivalente a esos castillos europeos que se ven todos amueblados. Claro, este no es un castillo, pero van a ver una casa colonial con su patio central maravilloso y además una decoración al siglo XIX. Leonor Cortina, pues muchísimas gracias de abrirnos las puertas para este espléndido lugar y que nuestra audiencia la conozca y que pueda visitar. ¿Quisieras agregar algo más? Sí, cómo no. Bueno, primero las gracias a ti, Felipe, muchísimas gracias. Ay, mira, quiero presentar a la directora de la fundación, la maestra Lourdes Monjes, que además me hizo una ceñita y tiene toda la razón para recordarme que todas las actividades de los domingos son gratuitas. Sí, no cuestan nuestros conciertos, ni nuestras representaciones de teatro, ni conferencias y demás. Pues muchísimas gracias, ¿no? A Leonor Cortina, a Lourdes Monjes y a la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de la Lama por abrirnos las puertas a la Casa de la Bola. Una marca de Tacubaya o una insignia, sin duda, o punto emblemático para reconocer en muchas ocasiones Tacubaya de paso, porque así también se le reconoce, es este edificio, el edificio Ermita, el Triángulo de Tacubaya, una esquina, una cuña que divide la avenida Revolución de la avenida Jalisco. Veniendo por la calzada Tacubaya, se bifurca y nos da esta opción. Históricamente se le conoció y popularmente como el edificio de Canadá, porque en su frente, en el triángulo, en la punta, la proa de este barco, porque es una especie de barco art déco maravilloso, existió durante mucho tiempo un letrero que decía Canadá, anunciando una marca de zapatos que en algún momento tuvo éxito en México. Después, evidentemente, al desaparecer esta firma, con ello el propio anuncio, ya han encontrado ahora otras compañías precisamente el respaldo para esta existencia. Pero, ¿qué características tiene este edificio? Es realmente un edificio vanguardista y sorprendente. Fue construido en 1935 por Juan Segura, por iniciativa de la Fundación Mier y Pesado, que le solicita precisamente para capitalizar sus bienes, dado que aquí estaba precisamente la Casa Mier, con toda una serie de terrenos que era la totalidad del triángulo. No estaba la calle de Progreso, ni la división de la hoy privada de Antonio Maceo. Era
un conjunto total que llegaba muy próximo a lo que es la Alameda de Tacubaya. Y con la idea de recurrir a fondos para el mantenimiento de la fundación, que tiene como objetivo precisamente el apoyar a las personas de la tercera edad, un asilo de ancianos, y a los jóvenes en un orfanatorio por la Villa de Guadalupe. Con ese objeto fue que se hicieron edificios llamados producto, edificios que tenían un claro carácter especulativo para sacarle producto, rendimiento a estos terrenos. Y se construyó aquí esta construcción, que en su momento fue muy polémica. Hubo rechazos por parte de la comunidad por la altura del edificio, por su masividad, por la presencia que tenía en la otrora llamada Ermita de Tacubaya, y que revolucionó el uso de las actividades de un edificio de este carácter. Es el primer edificio mixto como tal en México, donde albergaba y alberga todavía en su planta baja, a nivel de la banqueta, 18 locales comerciales. Un cine, un teatro que tuvo una capacidad para 1,200 espectadores, hoy ya fragmentado en varias salas de teatro, pero que continúa por fortuna y que llevó varios nombres. El de Cine Ermita originalmente, después se transformó en el Cine Hipódromo, como todavía se le conoce como Teatro Hipódromo, en esta gran entrada Art Deco que da hacia el sur de la ciudad. Y arriba de este local del cine y de los locales comerciales, departamentos, 80 departamentos de pequeño tamaño, muchos de ellos de 35 metros, hoy conocidos como estudios, y que se pensaron originalmente como si fuesen suites hotel, como para estancias pues breves y no permanentes como hoy ya se ha utilizado. Este edificio, además de tener todas estas virtudes de la ubicación y referencia urbana de Tacubaya, cuenta con elementos art deco sorprendentes muy característicos de Juan Segura. Sus entradas abocinadas, tanto por Avenida Jalisco y Avenida Revolución, el elevador, la utilización de los materiales, el granito, el terrazo, los barandales, los motivos art deco que vemos en cada una de sus protecciones y pasamanos, la herrería, pero destaca sobre todo este vestíbulo. Estamos sobre la cubierta del cine y en la parte superior del cine se abre este amplio patio que permite con luz natural iluminar el acceso a cada uno de los pequeños departamentos, armando un área común. Aquí existieron en su momento algunos sillones y espacios para precisamente el convivio y el encuentro de los habitantes, ya fuese temporales o permanentes de este lugar. Por mucho es la insignia de Tacubaya, conocido como el Triángulo y toda una referencia cuando se cruza esta zona. El edificio Ermita del gran arquitecto Juan Segura, Art Deco 1935 en la Ciudad de México. ¿Qué referencia? Por eso, desde principios de la época virreinal, este punto era clave para dominar una zona del Valle de México y para poderse comunicar con diferentes partes. De aquí a la ermita de Vasco de Quiroga en Santa Fe, al centro de la ciudad, al Zócalo, a solo 7 kilómetros, y hacia San Ángel y Mixcoac. Desde esta punta, que es como la proa de este gran barco que es el edificio Ermita, un ángulo poco visto. Esto es como lo vemos desde la azotea. Vean nada más esos alerones. Es como un barco que quisiera también emerger y volar. Hay una contradicción entre esta embarcación que era como naviera, terrenal y aérea. Una gran obra llena de emblemas. El edificio Ermita en el centro de Tacubaya.
Sabiduría, talento y gracia, se llama esto. Fue lo que tuvo Juan Segura. Además de ser un arquitecto sumamente talentoso, gozaba de una gran simpatía y buen humor, rasgo de la inteligencia humana, sin duda. Pero aquí, en este conjunto de las casas, las Isabelas, pudo desarrollar lo que le pidieron sus clientes de aquella época, que era la Fundación Mier y Pesado, que había caído en una crisis financiera muy fuerte y empezaron a fraccionar gran parte de los terrenos de lo que fue la Casa Mier. Y en un extremo, con la calle de Martí, se desarrolló un proyecto que son las Isabelas y hacia la esquina de Jalisco y Revolución, el edificio Ermita. En ambos casos había que conjugar locales comerciales para aumentar la rentabilidad de los lugares, casas de habitación particulares, como estas 16 pequeñas casas en 2 niveles, ni tan pequeñas, en un esquema de vecindad, y apartamentos hacia la avenida Revolución de 4 o 5 niveles el edificio. Pero ¿qué características tienen? Además de su riqueza arquitectónica. Vean el Art Deco en su esplendor. Podemos ver los aleros, las lámparas, los escalones, todo llevado en esa época que se llamaba ochavado, en ángulos de 45 grados o las ventanas abocinadas, las puertas principales o arcos, no curvos, no un arco a la romana, por así decirlo, sino arcos ochavados, en ángulos de 45 y en una serie de proyecciones, como si fuese una bocina, por eso así se reconocían. Pero además eran casas que no requerían estacionamiento. El reglamento de aquella época no lo requería y no existía el número de automóviles que hoy padece la ciudad. Por eso eran habitantes urbanos, en el sentido de que podían caminar, transportarse en vehículos de carácter público y prescindir precisamente del auto particular. Esto hace que estas casas sean aún muchísimo más amables, que tengan este glamour, esta característica humana y que puedan tener jardines, áreas verdes, lugares comunes, todos con una extraordinaria calidad en los pavimentos, los repisones y los elementos que constituyen estos edificios arquitectónicos. Las casas Isabela en Revolución y Martí, una riqueza más de la Tacubaya escondida. De Tacubaya se derivan varias colonias, ya lo hemos comentado, como San Pedro de los Pinos, Escandón, San Miguel Chapultepec. Caracteriza a San Miguel Chapultepec en su transición con Tacubaya, en un tramo, porque lo podemos dividir en 2 secciones, algunos callejones, algunas callejuelas estrechas, sinuosas, que van dando pie a coexistencia de casonas realizadas, algunas durante principios del siglo XX y otras modestas que se fueron haciendo a lo largo de todo el siglo XX, para hoy encontrar en algunos casos oficinas, notarías, fundaciones, muchos establecimientos de carácter comercial, las famosas taquerías, qué decir de la Poblanita, por ejemplo, y de muchos otros lugares, la sastrería, la reparación de calzado, lo que le da sentido y sabor a un barrio. Entonces coexiste toda esta permanencia que da una permeabilidad entre el Escandón, Tacubaya y San Miguel Chapultepec. Las casonas destacan y muchas de ellas han sido restauradas recientemente. Hay todo este proceso de revaloración de un pasado que en algún momento se deterioró, pero se han mejorado sus calles, vemos mejores banquetas, mejores pavimentos, el alumbrado, por la cercanía de una zona por naturaleza de gran calidad. No es gratuito la cercanía con áreas verdes de tal nivel y con lo que fue el Rancho de la Hormiga y que hoy es la residencia oficial de Los Pinos. Hay que recordar que fue Lázaro Cárdenas precisamente quien decide modificar y cambiar la residencia oficial de los presidentes de la República y bajarlos del castillo de Chapultepec a un rancho que se llamaba el Rancho de la Hormiga, hoy conocido como Los Pinos, a un lado del molino del Rey y de otros molinos que existían en esa zona. Ese rancho fue comprado en aquel entonces por el gobierno federal para hacer la residencia oficial de Los Pinos. Y a un lado, por eso, una zona de Chapultepec se le conoce como La Hormiga, donde rentaron bicicletas, por cierto, durante mucho tiempo, todavía en la década de los 60, 70. Si uno quería andar en bicicleta en Chapultepec, iba uno a La Hormiga y lo que colinda justo con los muros de Los Pinos, ahí se desarrollaban esas actividades del ciclismo. Y después el propio Lázaro Cárdenas pidió que se expropiara lo que correspondió a el Parque Lira,
que era una fragmentación de la Casa de la Bola, que es de las únicas casas campestres de tal naturaleza que se conservan con magnitud, con sus huertos y con sus jardines en esta zona de San Miguel Chapultepec. Las callejuelas y calles no únicamente son externas, sino también internas, lo que son las vecindades, estas calles interiores que corresponden a las viviendas colectivas. Viviendas colectivas, sobre todo, en un nivel. Aquí, en pleno Tacubaya, estas construcciones de ladrillo de 1905. Tienen más de 100 años y cómo se han conservado en perfectas condiciones. ¿Qué llama la atención? Estos zócalos, cómo están levantados precisamente del suelo para que respiren precisamente y evitar el salitre, característico de toda esta zona por la cantidad de agua con que se cuenta. Y las casas están un poquito levantadas para que tengan esa cámara de aire y los pisos no sufran de humedades, en muchas ocasiones serán de madera o de terrazo, y generar una mejor temperatura en el interior. Pero también cómo están rematados todos, con las cornisas, que son este remate, de hecho en ladrillo, que van teniendo estas formas, pero también lo que nos satisface y llama la atención y nos genera toda esta admiración es el corredor general, cómo lo van compartiendo. Ya lo vimos con los casos de Juan Segura de una forma más sofisticada. Años después, él ampliaría estos callejones para hacer una serie de calles interiores con verde, con elementos vegetales y mayor generosidad en sus curvas, dándole menos linealidad como esta construida en 1905 aquí en Tacubaya. San Miguel Chapultepec fue una de estas colonias como San Pedro de los Pinos y como la Escandón más adelante, que se desarrollaron como punto periférico a lo que es el casco de Tacubaya. Y en lo particular, San Miguel tiene una fuerte característica, que es su proximidad con el bosque de Chapultepec. Está prácticamente a la orilla del bosque de Chapultepec, del Parque Lira, de la Casa de la Bola y sobre todo de áreas verdes. Esto le dio una configuración para que sus calles sean fundamentalmente arboladas. Las podemos reconocer porque se arman prácticamente como bóvedas de árboles que juntan sus frondas en la parte superior. Hay una característica de humedad por lo mismo en esta zona, sobre todo de carácter habitacional, de algunas bodegas, de carácter industrial por la proximidad con constituyentes y vías que vienen desde el camino de Toluca para generar este ambiente. Hoy San Miguel Chapultepec está en una transformación particular. Han aparecido nuevos giros como galerías de arte y en algunas de las pequeñas casonas que por fortuna muchas de ellas permanecen, pero en otros que fueron talleres mecánicos o que tuvieron otra vocación de carácter industrial, se han ido desarrollando viviendas, conjuntos de vivienda mixta de 3 o 4 niveles con la arquitectura contemporánea debido a que la ubicación tan próxima precisamente al bosque de Chapultepec y a las vías de comunicación de la Ciudad de México la hacen muy sugerente.
San Miguel Chapultepec se renueva hoy por fortuna. No únicamente debemos que hablar del pasado, hemos referido a muchos de los elementos históricos de Tacubaya y a la calidad arquitectónica de las construcciones de Juan Segura, con el edificio Ermita y la construcción de los Isabeles. Pero aquí, en San Miguel Chapultepec, en esta zona de calles que generalmente llevan nombres de generales, por cierto, y muy cerca a lo que fue la calle de Madereros, hoy Constituyentes, por ahí bajaban muchísimas maderas que venían de la zona de Santa Fe, taladores que bajaban la madera, y en esta zona hubo muchas madererías, bodegas precisamente para almacenar tal producto que después tendría como destino puertas, mobiliario, estructuras, sillones, mesas y demás. En este lugar hoy existe una galería de arte contemporáneo, con una visión renovada de la ciudad, del arte contemporáneo, y que hoy en el presente podemos seguir manteniendo estas estructuras vigentes. Por ejemplo, vemos estas armaduras de madera de esta nave industrial que correspondió precisamente a una maderería, donde se depositó por años madera para después ser trabajada por los carpinteros, y que posteriormente fue una fábrica de pasteles, un lugar de producción industrial de pasteles, para finalmente hace 5 años convertirse esto en una galería de arte contemporáneo, la Galería Curimansuto, que retoma mucho todo este ambiente con un gran respeto de lo que tuvo vocación esta zona. La nave que prácticamente se reconstruyó y se adaptó con elementos de contemporaneidad, que hoy sirve como la sala de exhibición de la galería. Pero una secuencia de patios muy característico de la época, los patios de maniobra y el huerto, que finalmente fue restablecido magistralmente por Alberto Calach, el arquitecto encargado de esta obra. Pero llama la atención también la cercanía con la casa de Luis Barragán, aquí también en Tacubaya, en la calle de Francisco Ramírez y muy cerca de la calle de Madereros, a la cual Luis Barragán hizo muchas referencias precisamente para hacer esa casa. Estos patios y algunos elementos escalinados de escaleras y elementos de otras características, con la vegetación también se tiene el aroma de Luis Barragán en esta zona. Es decir, el siglo XX y el siglo XXI le siguen aportando a San Miguel Chapultepec ideas de renovación. Y hoy es uno de los centros, además de las tradiciones populares, como ya lo vimos, de la poblanita, de los tacos de Tacubaya y las características de la zona gastronómicas y las áreas verdes, como el Parque Lira y la Casa de la Bola, es el arte contemporáneo que tiene su sede hoy en una visión actual de la ciudad. San Miguel Chapultepec. Hoy en Ciudad de Ciudades recorrimos Tacubaya, con lo complejo que eso hoy resulta por lo fragmentada que está por tantas vías y comunicaciones. Pero no por ello está llena de riquezas y lugares escondidos, recónditos y muy interesantes, de gran valor arquitectónico, natural e histórico. Así pudimos enterarnos de lo que fue la Alameda de Tacubaya, la historia de los mártires de Tacubaya, el espantoso personaje de El Tigre de Tacubaya, como así el convento de Santo Domingo, su estación de bomberos, pero la historia, ¿por qué Tacubaya en la historia de la Ciudad de México tan importante? Su elevación, sus recursos, sus virtudes como fincas campestres, los recursos del agua y el estar en este montículo para poder observar gran parte de la ciudad. La riqueza de sus casas campestres, la Casa de la Bola, el Parque Lira, la Casa Amarilla, el Rancho de la Hormiga, hoy residencia oficial de Los Pinos, y todas las bondades que este barrio ha tenido y que mantiene. La casa de Luis Barragán, ni más ni menos. Tacubaya es una referencia en la Ciudad de México
hoy nos hemos adentrado en muchos sus rincones e invitándolos a que de esta forma, un poco accidentada, pero con mucha voluntad aventurera, recorrerla y entrar en este jardín extraordinario que es el Parque Lira o el Jardín de la Casa de la Bola, para conciliarnos con la naturaleza de esta riqueza de la Ciudad de México. Ciudades hoy visitó otro lugar insólito de la Ciudad de México. Los espero el próximo sábado para seguir recorriéndola.